a Eli, como siempre, y por supuesto, gracias a Damián, que nos acompaña hoy. Tenemos un autor que está aquí, y también a Solange, que es la persona que va a hacer el comentario y luego conversación con Damián. Bueno, como Santiago ya leyó, digamos, en su currículo, Damián hace muchas cosas. No es solamente un escritor, hace varias cosas, trabaja con el cuerpo, hace clown, y recientemente tiene una publicación que es esta, que es Los poetas se la comen completa, y que fue publicado por Sello Amarillo, que también es una editorial independiente de Guayaquil, que ganó además fondos concursables para la publicación de varios libros. Bien, yo estoy aquí, digamos, en un papel como en un papel tripartito, diría yo, claro, porque estoy aquí como, por un lado, como profesora de la Universidad de las Artes, un poco representando el sello El Hipopótamo, que es el taller de edición de la universidad, porque justamente así empezó este camino, este recorrido del libro de Damián Trapitos Sucios. En el año 2023, y para que ustedes vean todo lo que implica finalmente tener un libro en las manos, en mi clase de edición y publicaciones periódicas hicimos una convocatoria con los estudiantes. Ahí van a ver algunas imágenes, ya les voy a explicar de qué son, pero van a estar pasando. Y en esa convocatoria que hicimos, participaron muchos escritores y escritoras, ¿no? Exactamente recibimos 26 trabajos, y esos 26 trabajos que recibimos empezaron un proceso dentro de la clase de edición, que era en que todos los estudiantes de la clase leíamos esos trabajos que nos habían enviado, y que íbamos a hacer informes de lectura y luego escoger qué libro queríamos publicar. Entonces, como yo siempre digo, todos los proyectos que terminan en parecen un juego, pero no son un juego, y significan realmente accionar con las formas, por ejemplo, del trabajo editorial, son muy importantes. Y en esa convocatoria, Damián envió su libro Trapitos Sucios. Lo que hice yo fue retirar los nombres de todos los autores y autoras y entregarle a mis estudiantes los textos sin los nombres. Y después de que ellos habían leído todo, escogieron 3 libros que dijeron ellos que merecían publicarse. Eso fue lo que decían los estudiantes, los que dijeron en ese momento. Uno de ellos fue Trapitos Sucios, que es un libro de cuentos; Cuerpario, que es un libro sobre discapacidades, que también, digamos, se publicó, fue el primero que se publicó; y Oralístico, que es un libro, es un poemario de Melissa Canales, una estudiante de la Universidad de Guayaquil, que toda su poesía gira alrededor de episodios traumáticos de su vida, pero señalando cada una de las piezas dentales. Entonces, para los estudiantes esos fueron los mejores libros. Los 2 primeros salieron, digamos, de una manera más rápida, y se acababa el curso y se acaba el semestre, y uno diría, ¿y qué haces si no terminamos un proyecto? Entonces, lo interesante es que los proyectos pasaban de clase en clase, y teníamos diferentes fases, la de corrección de los textos, diseño, etc. Entonces, hay mucha gente que ha pasado por Trapitos Sucios. Una de esas personas, por supuesto, es la diagramadora final, que fue Marisabel Pérez, una estudiante que le dio cuerpo, digamos, a Trapitos Sucios, y que trabajó también la edición y editó con Damián. Pero también están los estudiantes iniciales que escogieron el libro como ganador, y luego, recién en el año 2024, en diciembre, hicimos una adquisición de máquinas de imprenta, ¿no? Entonces, que es lo que ustedes ven en ese taller que pueden ver ahí, y están todas las máquinas. Entonces hicimos un taller de procesos editoriales, en parte para poder comprender cómo funciona la imprenta, y también para que los estudiantes pudieran crear y hacer un libro desde cero en esta fase, ¿no? Que es la materialidad del libro. Y pues 10 o 12 estudiantes de la universidad trabajaron en sus vacaciones, aparentemente solamente una semana, pero después todo se fue extendiendo hasta que fue más o menos un mes de trabajo, ¿no? En ese camino, si ustedes se dan cuenta, los estudiantes no son operarios de imprenta, pero aprenden cómo serlo. Entonces, cada uno de estos libros es distinto del otro, porque evidentemente no tienen la perfección de una imprenta profesional, ¿verdad? Entonces, en algunos, por ejemplo, ustedes van a ver que en algunos ustedes van a ver, por ejemplo, que el título está más arriba, o por ejemplo, en otros el lomo está distinto, como los cómics, exactamente. Pero en realidad, cada libro que ustedes tengan en sus manos tiene todas esas diferencias. Lo que pasa es que generalmente no la notamos, ¿no?
Entonces, al final, pues, finalmente se hicieron los libros Trapitos Sucios y lo último que hemos hecho es el ICBN del libro, porque sin ese ICBN no se podrían vender, ¿no? Y entonces, finalmente, ese taller de producción editorial dio como resultado los Trapitos Sucios. Con algunos restos de los libros se hicieron, con material reciclado, se hicieron los separadores de páginas y entonces la primera presentación, digamos, oficial de Trapitos Sucios fue en Libre Libro, pero ahora estamos haciéndola acá en el ELI de la Universidad Casa Grande. Y bueno, en ese sentido, quiero decir que para los estudiantes fue un gran aprendizaje y sobre todo una de las cosas que decían, además de hacer el libro, es quién es Damián Matailo y por qué escribe estas historias que escribe. Pero yo no voy a contestar eso. Solange después se va a encargar de hablarles sobre cómo es este libro de Damián. Y bueno, y seguramente nos vamos a dar cuenta por qué a los estudiantes les pareció tan importante que fuera este el libro que se publicara. Y bueno, después de 2 años en que Damián esperado y esperado, finalmente va a poner, como una novia, dice Damián, vamos a poder tener ese libro ahí. Y le quería pedir lo último a Diana, que si nos puede ayudar con el video, para que vean un poco nada más el video, y luego le doy paso a Solange y a Damián para que puedan conversar. Ya, y vean que esto esté al borde, ¿no? Esto es importante porque si no se desliza. Y lo ingresas. Con esto fuera, sí. Sí, eso, a veces eso tiene un sensor, pone open. Sí, y ahí lo acomoda. Ya, cuidado. Como te digo, creo yo, por eso que hay unas máquinas más pequeñas, porque este libro ya está en el límite de la finura, de la finura. Después. Ya. Entonces ahora pones close. Cuidado, manitos. Y ahí se detiene solito. Y ahí aplastas el start. Y ya hay una portada. La portada. Ese sonido. Ese es el portada. Ya. Ese es todo. Sí, claro. Ahora. Recuerda que de estas 2 líneas, esta es la que vamos a alinear con esta cejilla de aquí. Si ves que apunta al centro. Ya, yo ya le sentí aquí el ancho, ¿no? Porque estuve todo viendo cómo se cae. Entonces, que esté bien, te fijas que esté bien. La ubicas en el centro, que no quede tan plegada. Esta punta que quede. Por ejemplo, estamos viendo que ¿cuál es? Si lo miro es hacia la derecha. Esta es la que tiene que esta línea tiene que estar la línea de aquí. Ajá. Centrada. Más o menos ahí está bien. Espérate, no todavía no. Ya apretamos con verde. Y ahí solito la prensa y ahí está. Y ahí la suelta y las jalas de la corta. No te preocupes, ese solo se nivela, tiene unos sensores también. Desafío mucho la máquina. ¿Ya? ¿Listo? Tenemos el... Bien, entonces lo que vieron fue el último proceso, que es el del encolado de la portada, y con eso pues terminaron la producción de Trapitos Sucios. Así que bueno, bienvenidos Solange y Damián, pueden conversar a sus anchas de... Hola, sí, está bien. Bien, bienvenidos a este lanzamiento, Damián. Qué placer estar aquí contigo. Somos conocidos de la maestría en escritura creativa y veo aquí también muchos de tus colegas que están felices seguramente de acompañarte. Y qué bueno que la generación siguió atenta a tu trabajo, a tu obra, a tu progreso, así como seguramente todos los que están aquí, que también formaron parte de la maestría, seguramente tienen proyectos todavía por seguir ejecutando. Así que puedo decir que te conozco, al menos creativamente, y tengo ya bastantes pruebas e indicios de tu capacidad como escritor, lo cual es un enorme gusto. Bueno, entonces voy a hablar acerca de este texto de Damián Matailo. Voy a hacer esta aproximación con papel y con lápiz, y no con computadora, porque a veces es bueno recurrir a lo real y no a lo virtual. Y quiero empezar dando unos datos sueltos de Damián Matailo que ya mencionó María Paulina. Por ejemplo, Damián tiene un asunto muy particular. Sabemos que los artistas
Usualmente son artistas multidisciplinarios, pero Damián se define a sí mismo como payaso y como teatrero. Sí, o sea, eso es su oficio, ¿sí? Y bueno, como tal mencionó María Paulina, de este mismo año, en el sello amarillo, salió esta novelita gráfica que se llama Los poetas se la comen completa, que tiene un tono que parece, para mí, está definiendo el estilo de Damián Matailo, que es un tono juguetón, lúdico, que busca justamente refrescar, creo yo, el tono sobrio de la literatura ecuatoriana, a veces excesivamente dura y pacata. Pienso entonces, y aquí voy con este hilo lógico con el que quiero empezar digamos, a surcir estos trapitos, que pienso que menos mal que Damián ha decidido ser payaso. Aquí les cuento una historia. Hace algún tiempo atrás tuve la posibilidad de entrevistar por un proyecto de la revista Soho, tanto payasos como magos. Y conocí a un amigo muy querido que durante el día era mago y durante el día era payaso y durante la noche era mago. Y él me decía que lo maravilloso de eso era que justamente el payaso, con su gran capacidad para el ridículo y para la broma, dominaba al mago. Por lo tanto, pensaba yo, me parece extraordinario justamente pensar en un escritor, que sea escritor, pero que al mismo tiempo sea payaso, porque sería una buena forma de recordar que en el fondo todos somos, a pesar de la escritura, patéticos y risibles. Averiguando acerca de los payasos, estaba mirando, no me acordaba de Roberto Bolaño, cuando hacía una clasificación de los poetas y los definía como maricones, mariquitas, maricas. Ahora pensaba cómo se podría clasificar a los payasos, entonces buscando un poco, busqué y pues resulta que hay diferentes tipos de payasos. No sé si la gente sabía esto, seguramente Damián sí sabe, pero yo no sabía. Entonces tenemos al payaso Augusto, el payaso de cara blanca, que es el cirquero, y el payaso vagabundo, que es el clown. Y pensaba en ese famoso cuento de Jorge Velasco Mackenzie, que se llama Clown, que es la historia de un traje de payaso, uno de sus primeros cuentos, por cierto, que va por ahí viviendo sus propias aventuras. No sé cómo se define Damián, eso también puede ser luego una pregunta para poder conversar. Este payaso vagabundo, el clown, usualmente es un payaso urbano, un payaso raposo, un payaso lumpen, un payaso popular. Pienso, ¿qué sabemos de payasos en la literatura? Tal vez muy poco, ¿no? Y cuando pensamos en payasos, obviamente hay dos clasificaciones. Pienso en el payaso de It, que está muy de moda, el payaso satánico, y pienso también en Charlotte, pienso en Charles Chaplin, siendo también uno de nosotros. Ahora pienso, cosiendo el mismo hilo de Damián Matailo, que también hay muchos escritores que han sido magos. Por ejemplo, tal vez ustedes no lo sabían, pero hay un escritor español llamado Juan José Millás, que en su juventud fue mago. Otro famoso escritor, Alan Moore, escritor de literatura fantástica y ciencia ficción, se define a sí mismo como mago del caos. Y también pensemos en un escritor ecuatoriano, mago, prestidigitador, extraño ser el propio Dávila, a quien se llamó el fakir, ¿no? Era una especie de artista del hambre. Y ahora pienso también que seguramente todos conocemos escritores payasos y escritoras payasas, que piensan que porque escriben, pues hacen literatura, ¿no? Porque finalmente, si tal vez no hacen buena literatura, al menos que nos hagan reír. Y bueno, ahora entrando directamente a los trapitos sucios, ¿qué puedo decir exactamente de este libro? Primero, que como utilicé el término de hacer reír, este no es un libro que nos haga reír de manera, digamos, lejana, sino más bien que nos pone un espejo y se ríe de nosotros mismos. Por lo tanto, no sé si ustedes ubiquen estos frescos del Bosco, pintor que tenía estas imágenes visuales recargadas, donde hay una serie de estampas, ¿no?, de diferentes personajes viviendo diferentes acciones. Yo siento cuando leo Matailo que estoy frente a algo parecido, ¿no? Siento que tengo un texto que tiene diferentes imágenes y tiene diferentes formas de ser. Dependiendo de dónde enfoquemos la mirada, vamos a ver un suceso o un acontecimiento. Los textos de Damián Matailo son muchas cosas pasando a la vez, y cosas interesantes y a veces terribles y a veces divertidas. Damián Matailo ha escrito un texto diverso, recursivo, impredecible.
y por momentos desagradable y por momentos encantador, como es finalmente la vida. Está escrito en cierta clave de farsa, pero también es un tributo a la oralidad. O sea, aquí acontecimientos que nos suceden a nosotros, ¿no? Como por ejemplo que perdamos un taxi o que el agua de lluvia moje la ventanilla de nuestro auto o que quememos tiempo leyendo un periódico o que amemos profundamente a alguien y seamos ridículos. Por lo tanto, creo que Damián ha sabido pescar en trapitos sucios la esencia de la humanidad cotidiana y eso es un enorme logro. Matailo pone su carne creativa en el asador o los trapitos en la ventana para que se oreen. Y pasa tal vez como en ese texto Altazor, estos trapitos son anárquicos, como dije antes, y se alzan en el aire, entonces navegan, tienen sus propias aventuras. Y vamos a imaginar entonces que lo que sale volando es una braguita de recién casada, de esas que son coquetas, que todavía no tienen huecos y que son divertidas y deliciosas de mirar. Salen volando y nosotros seguimos el recorrido para seguir sus peripecias. Creo que Damián Matailo tiene dos grandes talentos naturales a favor de su proyecto creativo. El primero de ellos es que tiene una habilidad muy afinada, que es el humor, ¿no? Y yo creo, como mencioné antes, que vivimos un momento histórico debido a la violencia, debido al horror, que tal vez es demasiado serio y pareciera que la literatura ecuatoriana solamente tiene cosas terribles que decirnos en este momento. Y bueno, me parece que dependiendo de cómo lo mires, el ojo se afina y puedes encontrar otras cosas, y creo que Damián Matailo las haya. Por lo tanto, este estilo juguetón, irónico, divertido, digresivo, a mí me parece que es un estilo propio, que viene acompañando a Damián Matailo desde que he leído sus primeras obras, cuando yo fui su profesora en la universidad. Como dije antes, es un estilo enumerativo, digresivo, pendular, es decir, las cosas se mueven y vuelven otra vez al lugar de origen, donde el foco va y viene viviendo aventuras improbables, que pueden ser fantásticas o pueden ser realistas. Y como ejemplo de lo que digo, quiero leerles un texto que me gusta mucho, lo voy a leer de acá, está en la página 83, que corresponde al cuento Me ponen nerviosa los aplausos. 63, ahí voy. La mariposa sale por la ventana y bajo la lluvia solo puede descender. Con esfuerzos llega a posarse en la amplia nariz de un mendigo del parque. El agua que ha caído en sus alas arrastra la pintura brillante a la cara del hombre. El pasajero del taxi, aburrido de ver cómo otros autos envían olas de aguacero sobre su vidrio, cambia su punto de atención a la ventana izquierda. Tiene calor, baja 3 dedos de vidrio. Mira el parque y se fija que hay un mendigo dormido con una mariposa que le está bailando en la nariz. 2 perros sorprendidos alzan las orejas hacia el mismo lugar y todo eso alumbrado por un faro lleno de los bichos que acompañan a los mosquitos y las mariposas. El pasajero del taxi está exaltado. Olvida que iba a comprar trementina para hacer el retrato sonriente de un narcotraficante a caballo y empieza con esa imagen que bacterianamente va transfigurándose en otra, y esa en otra, y en otra, y en otra. Manda un mensaje de voz a su esposa para decirle que lo venga a recoger, pero no contesta rápido. Entonces llama directamente al teléfono de la casa. En la sala de su casa el teléfono ya va por el 6º timbrazo, llegaría hasta el número 11. La esposa del pasajero del taxi ha salido a correr con un impulso desmedido. Al mediodía lloró desconsolada cuando una amiga le etiquetó en una foto de cuando estaban en la universidad. No quiso almorzar ni mirar más su celular. Ahora está a media hora de su casa con hincones en las pantorrillas, con lluvia y sin taxis a la vista. El teléfono de la casa puso muy nervioso a su perro gringo, que como contestándole a su amo, empezó a ladrar luego de cada ring. En la casa contigua, Muñeca dejó a un lado el tacho de los papeles del baño para hacer extensivo el ladrido de gringo y asimismo continuaron repulgas, pocha, machín, guapo,
Bimbo, Yuca, Capuchino, Duquesa con Duque, unidos por sus rabos. Polaco, Chiquita, Bolillo, Boca Sucia, el hijo no reconocido de Muñeca, junto con su padre, y otra multitud de perros bastardos molestaron tanto al chivo loco, el perrazo del carnicero que se desquitó con la lora Rosita, destruyendo su jaula, perdiendo unas cuantas plumas. La lora alcanzó a huir por la claraboya. Entonces, con esto que acabo de leerles, quiero un poco exponer esta idea, ¿no? Esta literatura que parte de un punto y luego se vuelve errática, ¿no? Y continúa por ahí, digamos, fluida y líquida, llevándonos por aventuras que no sabemos a dónde van a terminar. Como se dan cuenta, entonces, este es un discurso traveling, discurso río, discurso escurridizo, con el que vamos en pos de una aventura incierta que va a detenerse abruptamente cuando deje de aletear la lora o cuando la gasolina de este cuento se acabe. Matailo tiene un ojo afinado para transmitir emociones que nos sensibilizan a todos. María Isabel Pérez lo llamó, y eso me causa como un poco de misterio, lo llama aquí en la contraportada de su libro. Dice acá: al calor de la ciudad se gestan estas historias en las que conviven la violencia del puerto y también la frescura. Pero a ver, estaba pensando en el melodrama, no sé dónde lo leí, pero me parece que hacía referencia a que la literatura de Damián era un poco melodramática, ¿no? Entonces me pregunto por qué melodrama, no sé si luego podemos volver a eso, pero bueno, ¿por qué melodrama? Creo que tal vez porque hace contacto con la emoción. Yo creo que en un país de hombres de pelo en pecho, Matailo habla de hombres que se enamoran hasta el tuétano y siguen siendo tipos duros muy a su pesar. Aquí voy a leer otra cosa, no voy a leer siempre, ya estoy un poco cerrando, pero quería leer esto porque en realidad me parece que funciona muy bien también a nivel oral. Esto que voy a leer es un fragmento de Los restos de un impala, está en la página 28. Este texto me gusta mucho. Y así iba la vida. Un día la usas, otro día no sales. Se refiere a las medias. Sales, comes, buscas, encuentras, tienes sexo, vuelves, meas, duermes. Al otro día hueles a culo lamido. Te bañas y sales. Y tienes malos días, días de averga, días de mierda. Y así, entre pagar el alquiler y cortarte las uñas, entre fumar y botar el humo, entre meter la cara en el lavadero para gritar, entre imprimir libros en papel reciclado y pedir prestado a tu madre, un día con todo el peso muerto de la cotidianidad, sin darte cuenta, estás alando con tus dientes de conejo la fresa firme de unas tetas. Unas tetas que pertenecen a una mujer hermosa. Nada de mariconadas ni de poesías cagonas. Una mujer rica, desde los talones hasta la cabeza, cubierta de ese pelo negrísimo, con una boca llena de carne, con una concha llena de mis dedos, y con una voz de ángel que muere demostrándote tu corazón hinchado, que no es su corazón. Es mejor que eso, es su culo. Y tú te comes todo eso. No lo haces bien a la primera, pero esta mujer es tan realmente hermosa que te da otra oportunidad y otra y otra y otra, y de pronto un día se convierte en tu mujer. Porque ya culean delicioso. Y pasan días oliendo a flores y calzones, desayunando sonrisas con pan dulce y leche y apretándose tu verga en cualquier sitio, bailando en el piso de los buses, amaneciendo metidos en la piel del otro y en la miel tan dulce, inalcanzable y pegajosa, pero sobre todo dulce, muy dulce. Te inundas de ella, ella también se inunda, no importa quién fue el primero, y se van a vivir juntos porque la miel alcanza hasta para regalarla a los perros sin dueño y a las culebras. La miel alcanza hasta para que ella se ponga tus medias y tú le besas sus piececitos fríos y se dan permiso para ser ridículos. Entonces, estos textos que acabo de leer, que me parecen bellos en su estructura y en su creación, creo que dan cuenta entonces de este estilo de Matailo, como dije, errático, pero al mismo tiempo sensible, sensual y humano. Y voy cerrando. Hay una honestidad en este texto, un deseo de goce, de carnavalización, de fiesta, de pueblo, donde se alzan trapitos como banderas,
sobre todo medias impares, porque en este libro también hay medias que se lavan en la ducha, hay muchas medias, porque Matailo arma una fiesta con lo que sea que hace. Matailo hace impro y nos entretiene con mucha habilidad. No son trapitos sucios, a lo mucho desordenados, como una cometita de bragas, o de truzas, o de camisetas agujereadas que se elevan en el aire como objeto astral, un circo volador, amotinado y divertido. Gracias por ahora. Damián, como se nota, disfruté mucho tu libro. Y entonces, bueno, me parece también, por un asunto de respeto al escritor, elaborar un texto, ¿no?, que sea como un punto de partida para dialogar. Entonces, a ver, pero no he dicho todo, así que empiezo a preguntar en este momento. Te quería preguntar, creo que algo obvio. Quería que nos cuentes, que me cuentes cómo este artista multidisciplinar que eres tú, digamos, el clown, por ejemplo, o el dibujante gráfico, o lo que sea que hayas tenido como experiencia previa, termina de construir este ejercicio como trapitos sucios o como los poetas se la comen completa. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cuál es tu recorrido? ¿Te aprendido? Sí. Nada, primero gracias por haber leído. O sea, la gente escribe, sabe que es una sensación de gozo cuando alguien más lee eso que tú has pasado una cantidad indefinida de tiempo haciendo. Gracias, muchas gracias por leerlo de manera tan generosa. Bueno, la gente que escribe, por lo general, escribe siempre. Lo que no pasa es que siempre publica. Y yo soy una persona que sus padres querían que estudie una carrera y que viva de esa carrera. Yo estudié en la SPOL, me gradué de la SPOL, y paralelamente estaba en el taller de Miguel Donoso Pareja. Y escribí bien, terminé mi carrera y mi idea era, yo decía, salgo de aquí, soy un politécnico exitoso, trabajo, tengo plata, me tomaré por ahí unas clases de fotografía, y en mi tiempo que me quede libre, voy a escribir, voy a ponerme ahí en mi último piso de la terraza, con palmeras, me podré escribir, y la gente me va a amar. Pero las cosas no pasan como uno quiere. Terminé mi carrera y no me gustó mi carrera, me gustó estudiarla, pero no me gustó trabajarla. Porque yo salí de tecnólogo en alimentos y pasaba en fábricas donde sonaba todo el tiempo así. Todo el tiempo. Entonces yo me iba a un laboratorio donde yo tomaba muestras y era mi pedacito de silencio entre máquinas. Y eso lo aguanté 1 año y medio. Dije, soy un pésimo pobre, pero no puedo. Y los trabajos que son en las empresas alimenticias son lo contrario de la vida real. Cuando los feriados son cuando más uno trabaja. Entonces no tenía Navidad, no tenía feriado, estaba trabajando y llegaba a mi casa a dormir. No tenía tiempo para nada, ni para leer. Bueno, entonces lo dejé. Me acuerdo que mi madre es profesora, trabajaba en un instituto y me dieron el bar. Y yo trabajaba en el bar y ahí papá escribía y de pronto tuve mejor trabajo, que era tener un puesto de copias en un sitio del seguro. Me compré una copiadora y ahí, y mientras sacaba copias y salían copias malas, yo sé porque dicen copias, la gente saca muchas cosas, cédula, radiografía, y las copias malas tenían un efecto lindo y yo las guardaba y las guardaba. Entonces ocurre que Ángel Arboleda hace este festival maravilloso que había de cuentos, de gente que contaba cuentos, el Cerro de Cuentos, y yo los vi a esa gente, un tipo ahí en las peñas parado en un escalón contando cuentos, y yo dije, eso es lo que yo quiero. O sea, no necesitan nada, porque para esto yo en la universidad hacía teatro, y que tienes que llevar luces, que tienes que ver escenografía. Yo vi a ese tipo ahí haciendo vibrar y que viajaba, eso es lo que yo quería, ya. Y entonces, yo decía, bueno, estos textos que yo tengo no me sirven para contarlos, así, que están tienen muchos nudos. Y antes de eso, yo me había encontrado, en el Teatro Les Paul, estaba
José Martínez Queirolo, ¿ya? Y para esto, la agua está ahí, mal que yo lo diga aquí, pero Miguel Donoso siempre me celebraba mis textos. Y yo encantado que me celebre, pero Pipo no me lo celebró. Me leyó mis textos y me dice, yo le di un texto a él, mientras hacíamos teatro, y nos veíamos y nunca me hablaba de mis textos, nunca me decía nada. Y un día, oiga Pipo, y leyó mi cuento. Me dijo, ah, sí, sí, sí. Y no me dijo nada más. Pasó la tarde, comimos, y ahí, ¿y qué me puede decir? Y entonces me dice, ¿tú para qué escribes? Y yo no me había puesto a pensar. Y me dice, bueno, eso que tú has escrito, está chévere si de aquí te vas a vivir a Francia, si te vas a Europa, pero si vives aquí, tú le escribes a tus cholos, para que la gente te entienda. ¿Ya? Yo no sé quién te estará leyendo, ¿ya? Pero si están celebrando, no les hagas caso. Yo, uy, así me da la puñalada, puñalada. Y fue un momento de crisis. Yo, no sirvo. No, ya. Y dejé de escribir y me dediqué a hacer teatro y a sacar copias y a contar mis cuentos de manera oral. Y entonces, en ese mismo festival, vino Heraclio Cepeda, el escritor mexicano. Y entonces él me dio un plus. Él dijo que él sacó un libro, tenía muy bueno, él es que es un escritor fabuloso. Y él decía que él también contaba sus cuentos, pero cuando ya los ponía en un libro, ya no los contaba. Dice, esa nota está chévere. Y entonces, a mis amigos, muchos que están aquí, yo tengo esa costumbre de que digo, oye, tengo una historia, y las cuento. Y las voy contando, y las voy contando, y las voy contando, y las voy contando. Y cuando ya siento que ya está lista, pasa acá. Y entonces toda la vida he tratado de ganarme la vida y siempre he escrito. Pero el asunto de contarlos, hacer teatro, como que de alguna manera ¿cómo decirlo? Me calmaba mi necesidad de publicar. La primera vez que tuve ganas de publicar algo fue en la pandemia, porque pensé que me iba a morir. Y dije, pues me voy a morir y todo eso poco de palabras que tengo ahí se van a quedar, ni mi mamá ni siquiera sabe manejar mi computadora, no sabe Bueno, entonces fue la primera vez que publiqué, y publiqué un cuento infantil que está en Amazon. Bueno, estaba porque yo lo quité. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Ya. Bueno, entonces ahí lo publiqué en Amazon. Lo publiqué en Amazon y, bueno, primero yo quería hacerlo yo mismo, pues, ¿no? Que era este. Pero me salía como a $5,000. Y yo, ¿qué? O sea, si me voy a morir, $5,000, serían $10,000 si me muero más. No voy a dejar más con una deuda en mi casa. Entonces ahí paré, me calmé un ratico. Y como siempre, he mandado siempre a festivales y tal, y nunca me ha salido nada. Y lo que decía Paulina, salió esta convocatoria de la universidad, y dije, bueno, voy a mandarlo. Y después me contacté con Jennifer Zambrano, que también estaba haciendo un proyecto de que estaban mandando para una convocatoria, pero tiene que ser por medio de una editorial. Ahí le mandé que ya estaba como maquetado, y salió uno tras de otro. Primero salió y después... Exactamente. Primero salió sino que se demoró, y después salió como el Edit Dream. Eso no sabía. Genial. Mira, cosas que se descubren en los lanzamientos. Y bueno, también he hecho fanzines, entonces yo creo que, como les decía hace un rato, que no he tenido como la necesidad imperiosa de publicar, porque he hecho teatro, he hecho títeres, y como que ahí se me ha calmado el asunto. Claro. Ya porque mis historias han estado de alguna forma con la gente. Por eso yo mencionaba, ¿no? La idea del artista multidisciplinar, que hace varias cosas, y eso hace que, bueno, tú eres digamos, un émbolo creador, y dependiendo de qué frente, pues, haces, y dibujas también, haces cosas gráficas.
digamos, he sido un ente que ha sido llevado a estas cosas por la necesidad de comer. Porque si yo supiera arreglar luz o hacer casa, sería un albañil y sería un electricista. Pero no sé hacer nada de eso, porque me da miedo también. Y entonces, cuando estaba en las copias, yo tenía una novia y era así, pues la cosa maravillosa. Yo escribo, tú dibujas, vamos a hacer un libro para los niños. Ay, qué bella, nos amamos. Paz, terminamos. Siempre pasa, siempre pasa. Terminamos. Y yo ahí, destruido, dije, no, yo sí puedo. Yo puedo hacerlo solo. Y entonces, lo que leí de las copias, porque tenía así, pues un tuco. Y antes, yo había trabajado en Garza Roja. Ahí hacía títeres y hacía teatro. Y una vez, porque el dueño de Garza Roja es dueño de Radio Tropicana, a él le mandaron un pocotón de libros para repartir en las escuelas. Y los repartimos. Pero habían, digamos, un libro tenía 10 copias. Y yo me quedé con varias de esas copias. Todos eran libros infantiles. Y yo hasta antes le había hecho así como el feo a los libros infantiles. Pero ya que los tenía y estaban gratis, me empecé a leer y fue otra revelación que los libros infantiles son una cosa genial. Porque son libros que muchos no son tan largos y tienen que convencer a un niño de quedarse ahí. Y no tiene licencia poética. Debe ser bello, entretenido, sin más retórica. Y me encontraba uno tras otro, yo, qué maravilla esto. Y ahí, ese fue como mi gran curso de ilustración, porque veía que muchos ilustradores no dibujaban, sino que pegaban cositas, intervenían fotos. Digo, ay, esto sí puedo hacerlo. Y eso hice con mis copias. Entonces, mi primer libro que salió en Amazon, lo ilustré de esa manera. Y algunas de esas cositas, yo las ponía así en las redes. Y veía que a la gente le gustaba. Y dije, ve. Y empecé no habrá sido eso 2013 podría ser. Y esa es otra de las cosas que ha hecho que también evite que yo publique, que tenga la necesidad de publicar. Porque lo ponía en las redes, a la gente le gustaba y yo estaba feliz. Algo de retroalimentación, ¿no? Eso te da como calma. Sí. Claro, qué lindo por aquí, mamá, ya, gracias. Entonces, la pandemia logró algo importante, entonces. O sea, sí. que pasáramos al texto. Damián, algo que no he mencionado en esta entradilla que hice es el tema de la ciudad de Guayaquil, pero tú mencionaste el diálogo con Queirolo, que dirigió el grupo de teatro en la Casa de la Cultura, es un personaje fundamental para muchos escritores de Guayaquil, tal vez no era, porque en la Casa de la Cultura había dos creadores como muy fuertes, uno Queirolo, otro Velasco Mackenzie, ¿no? Y entonces, claro, Queirolo siempre con esta mirada social, y él te menciona esto. Yo creo que tal vez esa voz, no sé, padre, padrastra, deado padrino de Queirolo, está detrás de algunos de los textos. Por ejemplo, tú tienes aquí un cuento que no es precisamente realista, pero es una digresión. Digo, tu cámara siempre va por ahí buscando cosas interesantes. El que se llama Guasmo Norte. Ajá, Guasmo Norte es un cuento que puede funcionar como una especie de mapa urbano de la ciudad del sur, ¿no? Pero también puede funcionar como una historia fantástica. El tema de la ciudad de Guayaquil, ¿qué tan presente está en tu literatura y cómo has decidido plasmar esa ciudad? De hecho, para mí ese siempre lo pensé como un cuento fantástico. El de ese. Y a mí me gusta mucho sugerir cosas. Y yo hasta los 10 años viví en el Guasmo Norte. Y entre todos los trabajos que tuve, una vez trabajé en Yogur Tony. ¿Y cuál era mi trabajo? Ir todos los días a 5 escuelas con 3 personas y hacer una obra de teatro que hablaba de la buena alimentación. Una obra sencillísima. No tenía mayor cosa. Hecha por el buen gusto de los publicistas de Tony. Ya. Y entonces, esa obra la hacíamos 5 veces todos los días, todo el año, 3 años, a la misma obra. Y entonces, ahí está en que yo creo mucho en el trabajo. Una obra, algo, cualquier cosa que tú trabajes, la trabajes siempre, con constancia y un poquito de amor, va a dar algo, va a resonar en el público.
Porque con mi compañero, que primero me caía muy mal, porque yo hacía de un bicho y él era la vaca que desordeñada, porque él era gigante, era un gordo gigante, pero de un corazón maravilloso, que después él lo amo, es mi amigo todavía. Y cuando primero me caía mal, y entonces yo le ponía cascaritas. Él era una persona que no había ido a la universidad. Ya. Al lado del espol. Ya. Igual, tengo 23 y con el ego hasta arriba, pero nada, me dio en la cara con su corazón. Y entonces empezamos a jugar. Jugamos, y entonces esa obra la presentábamos a los niños, pero después ya, en la presentación 300, ya nos llamaban, vengan de nuevo, y nos presentaban en el colegio como una obra de Navidad, así, porque ya había cambiado, ya no hablaba de la amistad de dos personas, de cómo la vaca después se llevaba y de los abrazos, y de cómo el que no piensa como tú no necesita tu enemigo, ya. Y otra vez me fui a otro lado, que no sé cuál era el inicio de la pregunta. De Guayaquil, ya. Sí, bueno, entonces, cuando yo estaba haciendo este trabajo yo volví al Guasmo Norte, del que yo salí a los 10 y volví a los 23. Pasé por mi escuela, pasé por... Todo eso que está ahí es el recorrido que hicimos en el carro. Y me dio tanta tristeza que todos mis recuerdos ya no estaban. Ya no estaba esa escuela, tenía una muralla, ya no estaba un galpón donde guardaban volquetas, ya no había pollos Gary, me acuerdo tanto que compraba pollos, no había, no estaba nada, no estaba el bar del Gran Chaparral que estaba así grandote, y me sentí tan mal, no dije, voy a escribir un cuento, no dije nada de eso, sino que en un rato, yo tomo notas, siempre tomo notas. Cuando notas, por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, mi mami tuvo un accidente y pasé un momento terrible. Y yo decía, y me sentía mal, y digo, esto tengo que guardarlo. Pero no tenía fuerzas para escribir, no tenía esa cosa. Y entonces mi mamá me contó un sueño, y ella me ha dicho que los sueños bonitos no se cuentan, los sueños feos sí. Y entonces tuve un sueño y me contó un pedacito. Entonces yo anoté ese pedacito del sueño y dije, en estas palabras guardo todo este sentimiento. Plum. Eso como que lo dije. Y ahí está. Y algún rato aparecerá eso en algún texto. Entonces, eso lo tenía ahí. Y en un momento que alguien vi una noticia de la Cramel, que sale ahí, alguien sacó un reportaje de la Cramel, y me acordé de la Cramel, y dije, ay, eso podría ser como una cosa, ahí podría empezar una historia, que está abandonada, y empecé, y salió el guamo de mi recuerdo. A mí me encanta mucho Guayaquil, la amo. Sí. Entonces, nunca he pensado si la escribo, pero me gusta cuando sale, no la solapo, la dejo y la pongo. Sí, se nota la presencia de los grillos, de los bichos, del agua, de la lluvia y de las calles. Acaba de salir el ominoso cartelito de 5 minutos. Tengo otras preguntas, pero creo que dado, no sé, el genio de Matailo, creo que más bien les paso a ustedes la posta. Quería preguntarles si tienen algo que comentar aquí al escritor, algo que decir, algo que añadir, alguna curiosidad, como siempre pasa, el público es amable. Livina y luego Andrés. Hola, Livina, gracias por venir. Tuvo un momento de crisis en que cada vez que uno iba al taller tenía que llevar algo, no podía ir vacío. O sea, sí podías ir vacío, pero era mal visto. Entonces, escribía textos más chiquitos. Un día le dije, Miguel, voy a hacer poesía. Me dijo, bueno.
Y ahí por ahí me puedo decantar mi parte barroca. Pero después de un rato dije, no puedo negar tampoco eso que está en mí y tampoco soy Pipo. O sea, me sirvió mucho eso que me sirve, pero soy el que soy. Más o menos pasó 2 años hasta que volví a encontrarme esta dualidad que tengo. Sin embargo, he leído textos viejos y me permiten ver ese niño puedo escribir cosas que ni él entiende. ¿Y Andrés? Gracias, creo que este es un muy buen cierre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el lanzamiento. ¿A cuánto está Trapito Sucio? Se fue la editora. Están vendiendo los trapitos. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuestan los trapitos? 10. Están a 10 modestos dólares los trapitos. Que tienen aquí el escritor para que puedas firmar. Porque es parte del ritual de la escritura que tengas que firmar tu libro, ¿no? Un poco pesado, pero así es. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente, Gracias. con la siguiente presentación. Les pido por favor que si